Mis queridos amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en nuestro programa de Secretos de Vivir, una vez más con esta maravillosa y sabia mujer, Mariana Chávez, que es psicoterapeuta, consteladora y bueno, si me pongo a decir todo su currículum, aquí nos llevamos unos buenos minutitos, pero aparte de todo eso, yo siempre les digo que los títulos nos sirven, pero lo mejor que podemos hacer es que es un excelente ser humano, un ser humano lleno de sentimiento y de conexión, y que eso hace la diferencia entre muchos de nosotros. Te quiero dar la bienvenida, mi querida Muchas Mariana. gracias, Isi. Feliz de estar contigo y de compartir este tema, que yo que soy mamá, que soy psicoterapeuta, cómo me cuesta trabajo. ¿Y qué es? Los adolescentes. Los adolescentes han venido a tener grandes cambios, obviamente por todo lo que hemos platicado de la tecnología y todo, pero después de la pandemia hubo muchos cambios en ellos, Marianita. Y me gustaría que tú, que eres experta en este tema, nos platiques qué es lo que tú has visto en nuestros adolescentes. Mira, una de las cosas que me ha tocado trabajar con los adolescentes en la pandemia, obviamente pues el encierro, ¿no? El no estar conectados con otros de su edad, el quedarse en casa, la autoridad con mamá o con papá, o que tenían que quedarse con los hermanos o con algún familiar o solos muchas veces, pues va llevando a que busquen otras maneras de encuentro o donde irse metiendo, ¿no? Entonces tenemos el tema en los adolescentes de que muchas veces se van relacionando con otras personas fuera de casa a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, cuando se van relacionando con personas de otros lugares o de otros países, empieza todo este intercambio cultural y buscan el cariño, el afecto y la comprensión en otras personas y en otros lugares que no encuentran en casa. Que eso en realidad no es algo nuevo. Ajá. Siempre el adolescente va a ir buscando esa identidad o con quién se va identificando. El tema aquí es que cuando no hay ese contacto físico, cuando es a través de una pantalla, no es lo mismo, ¿no? El cariño y el afecto es esto, o sea, sentirme a través del otro, tocarnos, mirarnos, volver a ver con quién me gusta la música, con quién me gusta jugar. Entonces toda esta parte de los deportes, de todo esto que es tan importante en la etapa de la adolescencia, los deportes, el platicar con las amigas, a lo mejor las mujeres, no sé, que si la música, que si la ropa, o platicar de quién les gusta. Uh-huh. No es lo mismo hacerlo frente a frente que a través de una pantalla, ¿no? Claro. Y esta falta de comprensión a veces de qué es lo que le está pasando, por qué está cambiando, por qué está irritable, por qué está molesto, por qué la autoridad no está funcionando. Así que eso creo que es otro de los temas que pasa en la adolescencia, ¿no? No sabemos a veces cómo ejercer la autoridad y se vuelven un poco manipuladores, se vuelven un poquito como de yo soy el que digo, yo soy el que mando, yo soy el que quiero. Y en esta generación viene una generación de papás como un poquito con la culpa. Más permisivos. Más permisivos, ¿no? Entonces, al ser papás más permisivos, cedemos la autoridad al otro, ¿sí? Entonces, el niño no sabe qué hacer con esa maravillosa varita mágica o don de mando. Así es. Y entonces dice, pues con él yo quiero que me dé esto, que me dé esto, que me dé esto, que me dé esto. Y entonces el papá en esa dinámica va volviéndose como un trabajador para que el niño esté feliz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos creando pequeños tiranitos, Así ¿no? es. Entonces, el niño obviamente no quiere que tú hagas todo lo que él diga. El niño, lo voy a repetir, quiere un guía. Exacto. Repito, quiere un guía. Entonces, si tú no estás bien plantado en ti mismo, en tu vida, en cómo estás direccionándola, ¿cómo vas a acompañar a ese niño a que también se conozca y direccione? Si tú le estás cediendo ese poder. Y entonces aquí es cuando vienen los hijos parentales, ¿no? Cuando los hijos parentales sienten que son los papás de los papás porque los ven débiles, porque ceden su poder, y entonces ellos se vuelven estos papás que ponen orden, que gritan, que orientan, que critican, que regañan y que juzgan, y entonces ya el papá ya no sabe quién es quién. Exactamente. ¿Sí? Entonces vamos perdiendo esa autoridad y esa dirección, sobre todo con los adolescentes, a veces por la culpa y por no saber cómo guiar. Fíjate que este tema de la culpa después de pandemia, donde hubo tantas separaciones de matrimonios y justamente todo, estamos viendo muchos papás llenos de culpa
llenando de regalos a los hijos o permitiendo ciertas situaciones con los hijos que tal vez no les gustan, pero por miedo o por culpa que ya no están, lo vuelven permisivo. Y estamos creando una generación de cristal espantosa. ¿Sí? Nuestros adolescentes, hoy, tú lo dijiste muy bien, necesitan un guía. Si yo como papá me estoy dando cuenta en este momento de que estoy siendo tan permisivo con mis hijos, que estoy creyendo que tengo culpa, ¿cómo empiezo a retomar mi poder, Marianita? Justamente creo que el tema de la culpa es empezar a mirar y conocerme a partir de que siento culpa. Siento culpa, por ejemplo, en el caso de las separaciones, ¿no? Siento culpa de no haberme quedado. Siento culpa de que les voy a quitar un papá o una mamá. Siento culpa incluso de no haber querido vivir esta experiencia. No el no querer ser padre o ser madre, sino no querer la dificultad, ¿no? No querer la fuerza que implica, pues, ser esa autoridad. Entonces, pueden ser muchos temas los que vayan generándome culpa, pero desde esa culpa me voy quedando en la parte cómoda de cederle al otro digamos que la culpa misma de que él sea el que me manipule, ¿sí? Entonces se vuelve aquí un enredo muy bonito con la culpa, porque yo me siento culpable en el fondo de no responsabilizarme de lo que a mí me toca. Eso, cuando nos metemos en la parte sumamente inconsciente, la culpa detrás de la culpa es que yo no me estoy responsabilizando de lo que verdaderamente me toca y se lo he dejado al otro. Entonces el otro es el que se fue, el otro es el que hizo, el otro fue el que me agredió, el otro fue el que me lastimó, el otro fue el que me puso el cuerno, pero yo no asumo mi responsabilidad de esa situación. Entonces la culpa oculta de que yo le echo la culpa al otro es de que yo no me responsabilicé de lo que me toca. Y al no hacer eso, perdemos fuerza. Y desde esa fuerza dejamos que los hijos nos controlen, nos manipulen, pero nosotros lo estamos permitiendo. Así es. Por ahí hay una ley que escuché, que no recuerdo el nombre, que se estaba empezando a ver si se autorizaba o no, que habla mucho de esto, que cuando yo estoy usando a los hijos para agredir a mi pareja, ya va a empezar a haber una penalización, porque es algo que se ve mucho. Debería de hacer. Se ve mucho en la terapia. Es que es la parentalización, ¿no? Sí, que empiezo justamente a parentalizar con el hijo para poder tener un dominio sobre la expareja. Sí, entonces eso los hijos lo sienten, y todos estos movimientos que se dieron sociales post pandemia, donde apenas los adultos estamos empezando como a aterrizarnos, ellos demandan esa autoridad, demandan esa guía, y entonces empiezan a buscarlo. A mí me empezó a sorprender cómo llegaron adolescentes a terapia. Y yo decía, bueno, bienvenidos sean, ¿no? Pero cuando empecé a ver cuál era el tema, empecé a notar que estaban buscando esa guía. Que estaban buscando ese adulto que los guiara, los escuchara, pero que aparte fuera firme y que sintieran la seguridad de que sabía lo que hacía, ¿no? Que sabía dónde estaba y que decía, mira, estás en el planeta Tierra, aquí funciona así y así, y las cosas son así, entonces le puedes dar para acá, pero entonces tener esa parte de sentir que estoy con alguien que está bien plantado, que sabe cómo funciona, que me hace sentir seguro. Que me puede decir qué va a pasar en los dos lados. Ajá. Y que tienes la opción, y que aparte lo más importante, que creo que esta es, como siempre, la solución del tema, que confíe. ¿Sí? Así es. Ese adulto que confía en él mismo, confía en la vida, va a confiar en mí como adolescente. Y entonces va a confiar en mi proceso. No están ya, o sea, no vienen ya con el instructivo, ni vienen ya que le piquemos un botón y funcionen solos. No. Los hijos no funcionan así. Los vamos educando, los vamos guiando, los vamos orientando. Y a veces les exigimos como si ellos ya supieran. No saben. ¿Sí? No saben todavía. Por eso tienen unos guías que los van guiando y los van orientando en diferentes etapas de la vida. Fíjate, y ese es el tema. Ese es el tema. Y aparte son tan inteligentes, Manita. Yo ahora en esta semana recibí a un chiquitín de 12 años y le digo, ¿y por qué estás aquí conmigo? Y me dice, la verdad, porque mira, en pandemia mi papá gritaba muchísimo y explotaba muchísimo. Y yo aprendí igual y estoy igual que él y no quiero. Dije, wow. Le dije, y por eso le pedí a mi tía ayuda, porque yo no quiero ser igual que mi papá.
Le digo, oye, pero ¿y tu papá? Bueno, mi papá ya ha cambiado, pero yo sigo haciendo lo mismo que hacía mi papá. Exploto. Se me hizo tan maravilloso, tan interesante, ¿pero por qué? Porque tiene una tía que es la guía. Sí, justamente eso, ¿no? Siempre hay alguien, y esto también, como decíamos, no es nuevo. No es nuevo. Siempre hay alguien en los sistemas que está ahí como que a veces está tía oculta. Exacto. Que va acompañando, que va escuchando. A lo mejor también no es el mismo lugar el del papá o la mamá, claro, que el de un tío, ¿no? No es la misma responsabilidad, pero siempre nos vamos acercando a esas personas que están ahí y que nos van acompañando en ese descubrir de nosotros mismos. Y que saben que no es que estemos haciendo algo malo, sino que en el fondo lo que buscamos es ese cariño a través de la guía, de la escucha y del no juicio. Y de la confianza sobre todo, ¿no? Así es. Confiar en que pues van a cometer errores todos sus adolescentes. ¿Por qué? Porque ni siquiera son errores. Son aprendizajes, ni siquiera son errores. Está creo que mal dicho. Son aprendizajes, como todos los fuimos teniendo. Entonces, si no tenemos como adultos esa conciencia de que siguen aprendiendo en diferentes etapas de vida y los papás van creciendo junto con los adolescentes como padres y como guías, y volvemos a esa dinámica y ese orden, esta depresión post-pandemia, esta irritabilidad en los adolescentes, esta dificultad con la autoridad, creo que puede irse disminuyendo, pero porque nosotros como adultos también estamos creciendo. Y algo que pasó en la pandemia, que lo mencioné en algún momento, que sucedió algo fuerte aquí en Morelia, que había temas fuertes con los adolescentes, ya incluso de muertes. Entonces era algo fuerte para nosotros porque ya éramos los adultos. Claro. Nuestros padres estaban muriendo en la pandemia, las personas mayores estaban empezando a ir esa etapa de la pandemia donde las personas de tercera edad eran los más vulnerables. Y nosotros éramos los que estábamos empezando a asumir el poner orden tanto en los hijos como despedir a nuestros padres o a los adultos, ¿no? Entonces era un momento muy fuerte donde teníamos que plantarnos, donde teníamos que empezar a ser conscientes de los que ahora están con esa batuta, pues somos esta edad de adultos que somos nosotros. Así es. ¿No? Así es. Entonces, empezar a asumir esa responsabilidad, creo, sí, que es lo más importante, ¿no? Y fíjate, Marianita, que diste en un punto importante, por eso escogí este tema el día de hoy. Porque, bueno, tú eres parte de Cuan Mani, desde el inicio eres de las fundadoras, que no sabes yo cómo bendigo y agradezco a cada uno de ustedes que han hecho que esto siga creciendo. Y hoy nos han buscado mucho de diferentes estados para poder crear una campaña de suicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo un incremento impresionante en el que no nos estamos dando cuenta los daños colaterales de la pandemia, y mucho de esto son nuestros adultos y nuestros niños que hoy no saben gestionar sus emociones y que están tomando alternativas muy radicales, ¿no? La importancia de papás, de mamá, de observar los cambios en nuestros hijos, y que algo que a mí sí me gustaría hacer mucho hincapié el día de hoy y decírselos es, si yo veo cambios en mis hijos, no es llevarlos al psiquiatra que los medique, no, ¿sí? Es acercarme a ellos, es hablar con ellos y muchas veces regañarlos y por qué no hasta a veces darles una buena nalgada, que es lo que a veces nos piden a gritos en sus silencios. Es, a ver muchachito, aquí las cosas son así, las reglas son estas y punto. Pero creemos que con medicamentos, o seguro te ha pasado a ti, es que, por favor doctora, ayúdeme porque ya no puedo con mi hijo. Pues es que no es de que yo haga magia, es de que las cosas en casa empiecen a cambiar, obviamente con un guía que podemos ser nosotros. Pero aquí lo más importante es observar los cambios, porque no es la salida fácil la que hoy están tomando nuestros chicos, nuestros adultos, y que ya hoy no se nivelen cierto rango de edad, Marianita. Ahora lo vemos desde niños chiquitos hasta adultos mayores que están tomando esta alternativa porque no pueden gestionar toda esta bola de emociones que es la que nos tenemos que hacer responsables de ir sintiendo. Sí, fíjate, sí, que ahí hay un tema muy importante, que es el modelar, ¿sí?
Así es. Los hijos aprenden a través de nuestro modelaje. Así es. Entonces, si yo estoy diciéndole y recogí así, y todo lo que nos encanta decirles que hagan, pero yo no lo hago. Sí, yo no valido mis palabras, me contradigo, soy incongruente. Ellos lo miran y lo observan y ahí no me ven como autoridad. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a ser congruente y no desde mis palabras, sino desde mis acciones, empiezo a hacer lo que digo y lo que quiero que ellos hagan, yo también lo empiezo a hacer. Ellos empiezan a mirarlo y empiezan a cambiar. Claro. Y muchas veces, como tú lo dices, llegan al consultorio y es como si llegaran con algo que está descompuesto y con polvo. Sí. Cuando, pues, la realidad es que no están descompuestos. Están buscando que los guiemos, como era lo que estábamos diciendo. Hay un desorden. Y entonces el trabajo muchas veces, pues, va a ser con los papás. Así es. ¿Sí? El trabajo tiene que ver mucho conmigo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese adolescente? ¿Qué es lo que yo no estoy gestionando bien? Que no lo puedo acompañar a que lo gestione. Entonces volvemos al tema. Tenemos que empezar como papás a trabajar nosotros para poder acompañar al niño. Cuando estaba trabajando con niños, que durante muchos años trabajé con niños, como 10 años más o menos, uno de los temas por los cuales dije, ya, hasta aquí llego con los niños, fue justamente que era frustrante ver que los papás querían que yo lo arreglara. Sí, es y entonces verdad. cuando les decía es que el trabajo va a ser contigo y tú también tienes que ir a terapia, desaparecían. Y no regresan. Y ya no regresan. Porque entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Es más fácil creer que él es el que viene con echarle un problema. la culpa al otro. Sí, que yo asumir que hay algo que está no mal acomodado en mí y que tampoco es mi culpa, sino ya en estos procesos generacionales nos vamos dando cuenta que son patrones y entonces nos toca en esta generación venir a romper con esos patrones y volver a conectar con un orden para que ellos estén mejor. Entonces, la chamba muchas veces, o la mayoría de las veces, es de los papás. Los adolescentes también tienen su carácter, también traen con los suyitos, o sea, tampoco no es como que todos los papás, pero sí hay que saber diferenciar cuando sí corresponde a lo que yo necesito cambiar y cuando tengo un hijo que tiene cierto carácter, pues también saber cómo lo voy a acompañar con esto, ¿no? Y a lo mejor yo no estoy acostumbrada a un carácter fuerte o un carácter introvertido o tantos caracteres que hay, y entonces reconocer y mirar, bueno, mi hijo tiene estas manera de relacionarse con la gente o con la vida y todos somos tan diferentes. Todos son que querernos totalmente hacer diferentes. todos iguales, pues va a estar difícil. Yo les decía que mi abuelo un día me dijo, digo, oye abuelito, qué difícil es ser mamá. Me dice, hija, voltea a ver los dedos de tus manos. Están en tus manos y ninguno es igual. Uh-huh. Y hoy yo se los digo y se los digo a muchos papás, yo tengo 4 hijos. Y son mis puntos cardinales porque son totalmente diferentes. Uh-huh. Y es a veces complicado. Cuando ya lo entendemos, no tanto, pero al principio es, Dios, están los 4 y a los 4 los tengo que tratar diferente. Porque lo que le digo a uno en broma, el otro se lo toma muy personal y el otro ya se ofendió. Y dices, por Dios. Pero ya cuando vas conociendo qué carácter tiene cada uno, dices, mejor aquí ni volteo en este momento y me sigo derechito, ¿no? Todos nuestros hijos son diferentes. Sí. Y como papás también tenemos que aceptar el carácter de cada uno de nuestros hijos. Uh-huh. Porque a eso vienen, a que nosotros seamos solamente guías. Sí. Su puerto seguro, les digo yo, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que decías esto, recordé otro tip muy importante que a lo mejor tampoco les va a gustar mucho, pero pues es parte de... Es parte de los secretos que les vamos a compartir. Es parte de los secretos que los vamos a compartir. Es que muchas veces con uno de esos hijos, sobre todo cuando entran en la adolescencia, que se empieza a despertar más este tema de la autonomía, que surge más mi esencia, mi carácter, es como la segunda etapa de los terribles 3. Así es. Ahí es donde empieza a ser el adolescente lo que realmente es y empieza a identificarse con su entorno. Muchas veces se parecen a mi pareja. Así y es. Entonces, cuando se parece ese hijo a mi pareja y yo no estoy bien con la pareja, lo voy a rechazar. Así inconscientemente. Y empezamos en esa lucha interna de si lo quiero, híjole, pero se parece al que me cae bien gordo. Y muchas veces también se puede parecer a mí y lo que rechazo de mí, lo que no me gusta. Entonces, el adolescente, claro que se va a sentir excluido, rechazado, no comprendido y va a estar buscando eso con desesperación. Y va a hacer muchas actitudes y muchas conductas donde él está buscando esa aceptación y esa mirada amorosa
Pero si no sabemos verlo a través de nosotros y sanarlo a través de nosotros, nos va a costar mucho trabajo hacerlo con él. Así es. ¿No? Yo por eso les digo siempre, Marianita, y no sé si tú estés de acuerdo, pero siempre les digo a los papás que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es sanarnos a nosotros. Y el sanarnos es diario, ¿sí? Porque nuestros hijos son nuestros grandes maestros de vida y nos vienen a hacer mirar lo que yo tengo que sanar en mí. Sí, justamente venimos a eso, a veces hacer el reflejo de lo que papá o mamá no les costó trabajo mirar. Claro. Y pues ahí está la chamba, ¿no? En seguir el patrón o empezar a hacerlo diferente, ¿no? Y desde ahí irnos acomodando. Si yo estoy observando en este momento, y los papás que nos van a hacer favor de estar viendo en nuestro programa o nos van a seguir, si yo estoy viendo los cambios de conducta en mis hijos, donde se están encerrando, ¿qué es lo primero que les puedes recomendar? Lo primero es, obviamente, empezar a hablar con ellos, empezar a platicar, ver qué es lo que está pasando. Y yo lo que les recomiendo son cosas muy básicas, muy básicas, mirarlos a los ojos y tocarlos. ¿Tú ¿Sí? crees que el abrazo de contención con un adolescente que no se deja ni tocar puede ayudarnos como una gran terapia? Claro que sí. Ahora hay que respetar, ¿sí? Si no se deja abrazar, no lo voy a abrazar. Pero con una simple mano aquí, él lo va a sentir. Con que yo lo vea a los ojos, que realmente lo vea, no vea mi historia, ni vea al marido, ni vea a mi papá, ni vea lo que me... No. Ver al ser humano que tengo frente a mí a los ojos y simplemente poner la mano aquí, con eso el otro ya siente algo, ¿sí? Y se siente visto, y de eso es lo que están pidiendo. Entonces, para llegar a eso, voy a necesitar muchas veces trabajar conmigo y ver qué es lo que me está pasando ahí a mí. Claro. Pero con ese simple gesto de mirar y de tocar, ya le estoy diciendo al otro: te reconozco, existes y eres importante para mí. Incluso podemos decirles desde nuestra mente esto: te reconozco, sé que existes, eres importante para mí, y a través de ti también me veo y me estoy sanando yo. Y yo me hago cargo de eso. Híjole, qué palabras tan poderosas y tan penetrantes para el inconsciente. Sí, porque ahí se lo decimos al otro, pero no lo estamos diciendo también a nosotros. Te veo, te reconozco, reconozco tu existencia, ya hasta se me olvidó. Sí. Y quiero que sepas que eres importante para mí. Y me veo en ti. Y me veo en ti, y lo que veo en ti, lo sano en mí. Yo me hago cargo de eso. Yo me hago cargo de eso. Palabras que de verdad este gran secreto que Marianita hoy nos ha compartido y que nos va a llegar, porque lo volví a decir y me volví a poner chinita. Ay, sí, yo también estoy con el chinita. Sí. Creo que es tan importante el mirar a nuestros hijos a los ojos, de la edad que tengamos, y decirles desde este amor que está en esta conexión desde nuestro útero, es: te veo y te reconozco y me acepto y te acepto con lo que eres, porque esta vida veniste a ser feliz también, ¿no? Es esa liberación, pero desde el reconocimiento del amor. Claro. Y yo creo que eso puede funcionar más que cualquier ansiolítico, ante cualquier antidepresivo, porque nuestros hijos nos están necesitando en este momento, Marianita. Sí, claro que sí. Y yo creo que es importante esta parte en lo que hablabas del suicidio. Muchas veces es por esto, porque no se sienten reconocidos. Así es. No le encuentran un sentido a su existencia. Entonces dicen: ¿para qué estoy? Nadie me ve, no me escuchan, me siento frustrado, no encuentro ese amor que tanto busco. Entonces, pues toman decisiones no tan sanas. O lo mismo empieza a pasar cuando se cortan. ¿Sí? Empiezan a sacar toda su frustración y su dolor por medio. Y esta desconexión, volvemos al punto de la conexión con su cuerpo, lo que hacen es volver a sentir, porque ya no sienten nada. Exactamente. Y esta genera descarga de adrenalina. Y genera desesperación. Tú sabes mucho de esto, como en el plano neurológico. No estoy en un equilibrio con mi cuerpo, entonces busco la manera de dañarme, porque estoy tan enojado que no lo puedo sacar,
que entonces en lugar de agredir a otro, me agredo yo. Y para sentir dolor, regreso a la vida. Exactamente. Y ese es otro tema que después me encantaría poder trabajarlo y tratarlo y compartirlo contigo, Marianita, y con la gente que nos sigue. Quiero agradecerte en el alma tu tiempo. Gracias, Un gusto. Tu espacio, tu sabiduría, tu cariño, tu calidez de poder compartir con nosotros en Secretos de Vivir en estos programas. Gracias. Te esperamos pronto, muy pronto. Y a ustedes allá en casita, espero todos estos secretos que les compartimos les sirvan, los apliquen, porque créanme que van a tener un gran cambio de vida y sobre todo de ustedes mismos viviendo desde esta paz interior. Les mando un abrazo muy grande. Nos vemos pronto en nuestro siguiente programa de Secretos de Vivir. Cuídense mucho. Adiós.